Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, diciendo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos del tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, hallaron al niño con María su madre, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y después que ellos se fueron, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo, levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años abajo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos. Muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque muertos son los que procuraban la muerte del niño. Y vino a morar en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era Juan el que había sido anunciado por el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelos de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo él muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, más poderoso es que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Vence a Satanás con la escritura. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Vosotros sois la sal de la tierra.
Vosotros sois la luz del mundo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.